comunidades de difícil acceso de Huehuetenango, Quetzaltenango, Ixil, Ixtal, Caché y en otros lugares lejanos. Actualmente las vacunas Pfizer están con fiebre entre -60 y -80 grados centígrados en el Centro Nacional de Biológicos, pero pueden ser manipuladas a temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados y pueden pasar a esa temperatura hasta 31 días, lo que genera una ventaja de su manejo. Mientras que las vacunas Sputnik V continuarán aplicándose en 10 departamentos del país, sobre todo en cascos urbanos, por el manejo de la cadena de frío que deben llevar, porque solamente pueden pasar 2 horas después de su descongelamiento. Las vacunas de la farmacéutica Moderna están distribuidas en todo el país, al igual que las de AstraZeneca, y según el CIAS, hasta este viernes, se habían distribuido más de 2.2 millones de vacunas en todo el territorio nacional. Para este viernes, funcionarios encargados de educación y salud dan a conocer que estarían culminando el proceso de vacunación a docentes. La secretaria de Educación, Claudia Ruiz, se tiene proyectado que el viernes 6 de agosto finalice la vacunación de maestros. En el más reciente informe se indicó que más de 186.000 maestros ya están vacunados con la primera dosis de un total
Buenas noches. Para el 12 de agosto. Ese día, los jueces de mayor riesgo darán por cerrado la oralidad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Vamos a esperar un poquitito, solo que... Buenas noches, licenciada. Buenas noches, hola. Vamos a esperar un ratitito que se conecten un poquito más. Pues solo vemos 13. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, correspondiente a Derecho Notarial 4. Hoy tenemos 6 de agosto del 2021. Es su última clase antes de su primer parcial. El día de hoy tenemos 3 exposiciones. Tenemos a la compañera Gómez Jamie Corina, Martínez Gómez Jamie Corina, Estrada Pivaral José Augusto, él ya expuso. Aguirre Centes Glenda Lorena y Pérez del Cid Otilia de Los Ángeles. Entonces, voy a pasar a preguntar si estarán listos para la exposición. Martínez Gómez Jamie Corina. Aguirre Centes Glenda Lorena. Y Pérez del Cid Otilia de Los Ángeles. Yo sí. Sí, ahorita Oti, solo vamos a ver si los demás no se conectan antes. La vamos a escuchar a usted primero. Permítame un segundito. Vamos a ver unos 4 minutitos, tal vez en eso se conecta. Oti, a usted le corresponde el tema de la donación por causa de muerte, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces le voy a dar compartir a la pantalla para que pueda exponer. Y ahí ya tiene abierta la pantalla y puede poner su video o lo va a hacer en vivo. Está bien, Lita. Ahí está. Buenas noches a todos. Buenas noches aquí. Bueno, yo voy a exponer
con respecto a la donación por causa de muerte. Creo que ahí está. No sé por qué cuesta que pasen mis diapositivas. Tenga paciencia que a veces así pasa, se tardan un poquito. Hay que tener paciencia porque a veces se tarda un poquito, así es. Bueno, ¿No será que en esa solo ese es el título? ¿No no, tiene más? Ahí está. Ah, es que es imagen, por eso se tarda. bueno, voy a empezar dando una definición con respecto de la donación. Este es un acto por el cual pues una persona llamada donante transmite gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes a otra persona llamada donatario. Los elementos de la donación, pues que la donación es un contrato traslativo de dominio, es por esencia gratuito y puede recaer sobre una parte o la totalidad de los bienes presentes. La donación pues tiene carácter contractual porque nuestro código, siguiendo la tradición romanista, considera la donación como un modo de adquirir la propiedad. Esta consideración pues es defectuosa porque esta no produce la adquisición de la propiedad por sí sola, sino va acompañada de la tradición y como por otra parte tiene nuestro código naturaleza contractual. Por favor, a la compañera que tiene abierto el micrófono, tal vez me hace el favor de quitarlo porque está interrumpiendo a la persona que está exponiendo. Gracias. Continúe. Pues es evidente su fusión traslativa de dominio. Es la misma que la de los demás contratos de esa finalidad y quedaba ya comprendida como mero título hábil para transferir el dominio. Podemos considerar algunas características de la donación en nuestro código desde los puntos de vista siguientes. En cuanto al fondo, pues es un acto de liberalidad consistente en una atribución patrimonial a título gratuito. En cuanto a la forma de realizarse para su plena efectividad contractualmente. En cuanto a su eficacia traslativa de dominio u otro derecho real, si se trata de la donación real, no basta por sí sola para operar dicha transferencia, por no ser un modo de adquirir el dominio, sino un mero título hábil que requiere el cumplimiento de la tradición como los demás contratos. La naturaleza jurídica de la donación según nuestro Código Civil es un tipo contrato traslativo de dominio y para su plena validez, tratándose de bienes inmuebles donados, debe otorgarse en escritura pública. Esto está fundamentado en el artículo 1862 del Código Civil. En cuanto a los elementos, tenemos elementos personales y elementos reales. En cuanto a los elementos personales, el principio general establece que toda persona mayor de 18 años de edad que no haya sido declarada en estado de interdicción tiene capacidad para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico y para el ejercicio de derechos y contraer obligaciones. Dichos elementos personales se conforman por el donante o donador, que es la persona que dispensa la liberalidad, y el donatario, que es quien recibe los bienes donados.
En cuanto a los elementos reales, pues el artículo 1855 del Código Civil nos señala que el objeto del contrato de donación pues es una cosa. En cuanto a la clasificación, podemos decir que la donación es un contrato, en primer lugar, gratuito. La gratuidad en el contrato de donación no es necesariamente absoluta, pues aunque el contrato puede imponer una carga al donatario, es menor que el de la cosa donada y la donación será exclusivamente por esa diferencia. Es unilateral. Normalmente, pues, el contrato de donación solo implica prestación por parte del donante, siendo el donatario una parte pasiva en el contrato, que se limita a aceptar el contrato y recibir el bien. Es principal porque existe por sí mismo y no requiere de otro contrato para surtir sus efectos. Es también consensual porque no se requiere de la entrega de la cosa para que el contrato exista. Es voluntario porque no es concebible que se pueda forzar la celebración de un contrato de donación, a diferencia de lo que podría ocurrir con otros contratos que podrían ser objeto de una promesa u opción y que en caso de incumplimiento del obligado se le puede obligar a celebrar. De disposición porque mediante este contrato y sin necesidad de tradición se transfiere el dominio de una cosa o la titularidad de un derecho al donatario. Voy a hablarles algo con respecto a las prohibiciones y límites. El código prohíbe las donaciones entre cónyuges, salvo regalos módicos, declarando expresamente su nulidad. Y por otra parte, se sanciona con la nulidad de la donación a persona inhábil. En general, las donaciones hechas a personas inhábiles son nulas, aunque lo hayan sido simuladamente bajo apariencia de otro contrato por persona interpuesta. Esto en base al artículo 628 del Código Civil. Aparte de estas prohibiciones que impiden hacer donaciones a los cónyuges entre sí, en general, la facultad de donar está sujeta a ciertos límites para evitar los peligros a que pueda llevar una limitada posibilidad de hacer donaciones. De estos límites, unos están impuestos en consideración principalmente al propio donante para que no se vea privado de lo necesario. Otros miran a la protección de los herederos forzosos. Pues hay diferentes clases de donación, pero yo me estoy enfocando en la donación mortis causa. La donación por causa de muerte se trata de un contrato, pues, sujeto a un término de fecha o día incierto, pero forzoso, como es la muerte del donante. Puede pactarse un término y el donante morir antes de su llegada. Este hecho no habrá que la donación se sujete a las reglas de los legados, porque la intención de las partes fue celebrar un contrato simplemente a término suspensivo y la circunstancia de que muera aquel antes del término no cambiará la naturaleza jurídica de la operación. Pero si las partes expresamente subordinan todos los efectos del contrato a la muerte del donante, la donación, que es un contrato, se sujeta, no obstante, a las reglas de los legados. No se trata de un legado puramente, o sea, es decir, de una transmisión a título particular operada por testamento. En virtud de que se celebra un contrato, hay acuerdo de voluntades, se cumplen todos los requisitos de este acto jurídico y solo se subordinan sus efectos a la muerte del donante. La donación por causa de muerte deriva de un negocio jurídico unilateral que no tiene la calidad de contrato y se asimila a los legados. Por lo tanto, a diferencia del contrato de donación, que es irrevocable, salvo los casos de ingratitud del donatario, señalados en el artículo 1866 del Código Civil.
La donación por causa de muerte es esencial y fundamentalmente revocable, dado su carácter de disposición de última voluntad, regidas por las normas de los legados y de los testamentos contenidos en los artículos 934, 935 y 936 del Código Civil. Por esa misma situación, pues es necesario que el donatario sobreviva al donante y que este tipo de donaciones se ajusten a las formalidades y a solemnidades del testamento. Además, el contrato de donación pues es consensual, no solemne, en tanto que la donación por causa de muerte es un acto solemne, regido por las formalidades y requisitos instrumentales aplicables al testamento y detalladas en los artículos 42, 43 y 44 del Código de Notariado. En el artículo 42 del Código de Notariado, pues contiene las formalidades generales que debe contener la escritura pública. En el 43 menciona que las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento. Y en el 44 dice que además de las formalidades consignadas en el artículo 31, las donaciones por causa de muerte y testamentos deben contener la hora en que se otorgan, la presencia de 2 testigos, la expresión por el testador de su última voluntad, la lectura del testamento, la donación en su caso, las firmas del otorgante o su impresión digital en su caso, de los testigos y del notario y de los intérpretes si los hubiese. La donación por causa de muerte se regula por las disposiciones testamentarias sobre legados, según nos indica el artículo 943 del Código Civil. En la autorización de la escritura pública de donación por causa de muerte, el notario debe cumplir las formalidades que se exigen para el testamento abierto y que si deja de cumplirlas, la donación deviene nula por mandato legal en base a lo que indica el artículo 977 del Código Civil. La donación por causa de muerte pues se rige por las mismas disposiciones, como lo dije anteriormente, sobre testamentos sobre legados, los mismos que los encontramos regulados del artículo 1002 al 1025 del Código Civil. Bueno, por tal razón debe cumplirse todas las formalidades que se exigen para el testamento, con la diferencia que solo se están disponiendo de uno o más bienes determinados y no de toda la herencia. Esta disposición se puede hacer de una sola cosa o de una cantidad a favor de una persona, ya sea individual o jurídica. La donación por causa de muerte es de utilidad cuando se desea pues disponer de un solo bien a favor de determinada persona y no de toda la herencia, ya que para ello está pues el testamento. Los efectos de esta donación son para después de la muerte del donante. La diferencia entre la donación entre vivos y causa de muerte, pues en la técnica del Código Civil se distingue con su alcance la donación inter vivos de la mortis causa. El criterio legal diferenciativo de una y la otra se asienta en el momento en que se han de producir sus efectos. ¿Qué quiero decir con esto? Si esto solo se ocasiona a la muerte del donante, la donación pues será mortis causa. Si por el contrario ha de producir efectos viviendo aún las personas, tendremos la donación pues inter vivos. Además de lo que ya pues hice mención, distinguen a la donación mortis causa las circunstancias siguientes. Como solo ha de producir sus efectos a la muerte del donante, este no tiene nunca la intención de perder la cosa donada o su libre disposición mientras viva. Las donaciones mortis causa son esencialmente revocables, pues que participan de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad. Para que sean valederas, tiene que revestir
los requisitos de forma que se exigen en los testamentos sin que baste para acreditarlas, el dicho de testigos ni la presunción nacida de la entrega de las escrituras de la finca al presunto donatario. Por ello, el endoso en un resguardo de depósitos de efectos, así concebido, fallecido yo, hágase a la orden de un tercero, contiene una donación mortis causa nula, pues la de esta clase deben, como decimos, constar en un testamento, no surtiendo efecto la donación mortis causa hasta después del fallecimiento del donante. No es de rigor necesaria la aceptación por el donatario antes de aquel fallecimiento. Con respecto a las obligaciones al otorgamiento de la escritura, obligaciones previas, pues sería el DPI del donante si no fuese conocido por el notario o la notaria, la presencia de 2 testigos instrumentales si no fueren conocidos por el notario, pues deberán identificarse. De ser posible, los títulos de propiedad de los que se van a disponer en el instrumento para verificar números de registro y demás datos. Y con respecto a las obligaciones posteriores, el testimonio especial al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura. No obstante, por ser donación por causa de muerte, pues el testimonio especial se envía en plica para que se mantenga la secretividad de la misma. Copia, testimonio o primer testimonio para el donante únicamente. Aviso al Registro General de la Propiedad dentro de los 15 días siguientes al otorgamiento, comunicando que el donante otorgó donación por causa de muerte. No es necesario indicar bienes ni herederos, ya que todo se mantiene bajo reserva hasta el fallecimiento del donante. Al fallecer el donante, se debe de presentar el testimonio con duplicado al registro de la propiedad para su anotación e iniciar el respectivo proceso. Con respecto a los impuestos, sobre la plica que contiene el testimonio especial se cubre el impuesto de timbre notarial de 25 quetzales. El testimonio o copia para el donante no se cubre ningún impuesto fiscal porque puede ser de valor indeterminado. Dentro de los requisitos establecidos por la donación por causa de muerte, pues el Código Civil establece lo siguiente en su artículo 1193. La voy a interrumpir. En relación a los impuestos, ¿podría repetir lo que dijo desde el principio? Sí. Gracias. Sobre la plica que contiene el testimonio especial, el impuesto de timbre notarial de 25 quetzales. El testimonio copia para el donante no cubre ningún impuesto fiscal por ser de valor indeterminado. Eso dos dije nada más. Y los 50 centavos de timbres fiscales en cada hoja del testimonio. Para habilitar, sí, 50, eso sí lo omití, serían 50 de 50. Lo que pasa es que la plica lleva 25 quetzales en la parte de enfrente, con un timbre 50. Pero como usted va a meter en el sobre las hojas que contienen el testimonio especial, esas hojas cada una va a llevar 50 centavos de timbres fiscales. Bueno. Y en relación al testimonio de la parte interesada, ese sí no cubre el valor del IVA, igual que en la donación entre vivos, porque tiene valor indeterminado, porque no se están señalando, ¿verdad? Bienes en forma específica. Y si tuviere bienes en forma específica, ¿por qué es que no se cubre? Porque no tiene valor determinado. Lo que pasa es que como están en secreto, solo hasta que salgan ahí, entonces ya van a tener que pagar su impuesto. Ya. Sí, ajá. Continúe. Estaba hablando con respecto a los requisitos que regula el artículo 1193. Que en el libro de testamentos abiertos dice, y donaciones por causa de muerte, debe contener el nombre del testador o donante con todas las identificaciones que aparecen en el testamento o donación
el lugar, fecha y hora, el folio, los folios que correspondan al protocolo, el número y registro de papel sellado en que estuviera extendido el original y la constancia de haber firmado el testador o donante o el nombre de la persona que más fuego. El del libro de testamentos cerrados, copia íntegra del acta que protege el testamento. Y en el libro de testamentos especiales, los mismos datos que contiene el inciso primero de este artículo, en lo que sea aplicable. Y la ampliación, revocación, nulidad o insubsistencia de testamentos o donaciones. Y termino con el artículo 1194, que dice: muerto el testador, se presentará el testimonio del testamento abierto con duplicado y certificación del acta de defunción para que sea anotado en el libro de asientos y razonados. Entonces pasa a lo que es la parte práctica. No sé si va a intervenir algo. No sé si los compañeros tienen alguna intervención, alguna pregunta. No, Ligda. ¿No? Va, entonces continúe con la parte práctica, por favor. Pues sería la escritura número 15, iniciando en la ciudad de Jalapa el día 6 de agosto del año 2021, siendo las 15 horas, constituida mi oficina profesional ubicada en calle Tránsito Rojas, 1-20, zona 4 de esta ciudad. Ante mí, Otilia Los Ángeles Pérez del Cid, notaria, comparece el señor Juan Carlos Lee López, de 38 años de edad, casado, guatemalteco, ingeniero industrial de este domicilio, persona de mi conocimiento. Están presentes además como testigos instrumentales los señores Luis Alberto Herrera Juan, de 26 años de edad, casado, guatemalteco, bachiller en ciencias y letras de este domicilio, persona de mi conocimiento. Roberto Andrés Chiun Cimeri, de 30 años de edad, soltero, guatemalteco, perito contador de este domicilio, persona de mi conocimiento. Ambos testigos son de mi anterior conocimiento y como tales son capaces e idóneos para el presente acto, en el cual el señor Juan Carlos Lee López otorga donación por causa de muerte. Doy fe: A, de que a mi juicio el donante tiene capacidad mental. B, asegurándome de encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, el señor Juan Carlos Lee López otorga donación por causa de muerte. Aquí entramos al cuerpo de la escritura, de conformidad con las cláusulas siguientes. Primero, manifiesta el donante que nació en el departamento de Jalapa, municipio de Jalapa, el 9 de agosto de 1962. Hijo del señor Carlos Lee González y de la señora María Angélica López Ávila. Contrajo matrimonio el día 20 de noviembre de 1992 con la señora Ana Elena Martínez Ruiz, con quien a la fecha procreó 2 hijos de nombres Ana Lucía y Adrián, de apellidos Lee Martínez, quienes nacieron el 10 de junio de 1994 y el 11 de enero de 1997, respectivamente. Segunda, expone al donante que otorga donación por causa de muerte a favor de su señor padre Carlos Lee González sobre el inmueble inscrito en el Registro General de la Zona Central con número 750, folio 75 del libro 7 de Jalapa, que identifica un inmueble consistente en una casa ubicada en la tercera calle 1-22 de la zona 1 de esta ciudad, con el área, medidas y colindancias que constan en su respectiva inscripción de dominio. En la donación se incluye todo lo que de hecho y por derecho le corresponde, libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones que puedan afectar los derechos del donante. Tercera, manifiesta el donante que antes de esta fecha no ha otorgado donaciones por causa de muerte sobre este bien
que si aparece alguna anterior a esta fecha, la revoca expresamente. Así tampoco ha otorgado testamento a la fecha. Cuarta, en los términos relacionados, el donante acepta expresamente el presente instrumento. Doy fe a de todo el instrumento y que todo lo escrito me fue expuesto por el donante. B, que tuve a la vista el título de propiedad. C, que en la facción de este instrumento se cumplieron los requisitos siguientes. El donante expresó por sí mismo su voluntad, que hemos estado reunidos en un solo acto, desde el principio hasta el fin, únicamente el donante. Los testigos que se mencionan en este instrumento y la notaria, el que celebró sin ninguna interrupción, que por designación del otorgante leo lo escrito y al final de cada cláusula averigüe si el contenido es la expresión fiel de su voluntad, manifestando el donante que está de acuerdo con todas y cada una de las mismas, las cuales ratificó. Hago constar que se llenaron los requisitos y formalidades que establece la ley. D, advierto los efectos legales del presente acto. Y E, que el donante, bien enterado del contenido, objeto, validez y efectos legales, lo acepta, ratifica y firma con los testigos y la notaria que autoriza en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las 15 horas con 45 minutos. Y aparece la firma del donante, la de los dos testigos, ante mí, y yo firmo como notaria, mi sello y número de colegiado. Lo único que el sello va abajo de su firma. Y yo se lo iba a poner abajo, fíjese, pero no sé por Lo que el pasa es espacio. que como está tan en la orilla, ¿verdad? Ajá, Tal eso me vez duda. los testigos pueden firmar a la par del donante. El Ujú. donatario no recibió. Bien, aquí está. Ajá, entonces ahí tiene que, hágalo en una sola línea, súbela Ujú. ante mí y así pone su firma y sello dentro de las líneas. Pero el sello y eso va abajo de su firma. Bueno, No puede ir arriba. sí, a mí me surgió la duda porque Ahí como va aquí como está no acabada la puesto. línea, Sí se puede poner abajo. Sí se puede poner abajo. Ahí lo que tendría que hacer es ponerlo otra vez para que se considere no puesto lo de arriba. Pero ujú, si lo puede arreglar, subirlo, sería mejor. está Está bien. perfecto. Le agradezco mucho toda su exposición. No sé si algún compañero tenga alguna pregunta o alguna duda. A mí me parece muy buena la exposición. Como ya habíamos escuchado la donación entre vivos, esta es como un complemento de esa, ¿verdad? En el sentido de que al mismo tiempo son donaciones, solamente que una es entre vivos y la otra es por causa de muerte. Entonces, esa sería la diferencia nada más. Y la escritura, pues que sí es diferente. No sé si tienen alguna duda, alguno de los que nos encontramos conectados. Muy bonita su exposición, la felicito. Su puntuación es 10 de la práctica y 10 de lo teórico. Gracias. Muchas gracias. Puede dejar de compartir la pantalla para que lo haga. Hay dos compañeros que están pendientes de exposición, que es Martínez Gómez, Jamie, Corina, y Aguirre Centes, Glenda Lorena. ¿Quién de los dos está preparado? De las dos. Si gusta, inicio yo. Vaya, Así Glenda. Oti sigue compartiendo la pantalla. Vaya, Glenda. Está bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, Glenda. A mí me tocó hablar sobre la servidumbre de utilidad pública o comunal. Ah, qué bonito su tema. Sí, ya los compañeros hablaron de la mayoría. Este es un poco corto. Pero es bonito. Vamos a escuchar. Sí. Bueno, como la segunda, Oti, por favor. El Código Civil guatemalteco también regula la constitución de servidumbre para utilidad pública
o comunal en el artículo 752. En donde su concepto nos dice que servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio distinto, dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. En este caso tenemos un predio sirviente, pero no un predio dominante, ya que los que se servirán de la servidumbre serán aldeas, pueblos, caseríos, es decir, comunidades. Como por ejemplo se recuerda así cuando hay como unas pilas o tanques, las personas llegan y llenan sus cántaros, ¿verdad? Y cosas así. Entonces a eso se refiere. Y en el artículo 753 del Código Civil nos dice que esta consta de dos partes, en no hacer o en no tolerar. También en el artículo 154 del Decreto Ley número 106 encontramos 4 tipos de servidumbres o su clasificación, ya que estas pueden ser continuas, discontinuas, aparentes o no aparentes. La servidumbre también cuenta con 2 características que las encontramos en los artículos 755 y 756 del Código Civil. Una de ellas sería inseparabilidad y la otra indivisibilidad. Eso sería todo lo que encontré, porque no sé si quiere que le dé el concepto de cada una de las cosas que No, ya los compañeros los dieron anteriormente. Ajá, Glenda tiene razón en el sentido de que toda la definición de servidumbre, el fundamento legal de lo que es la servidumbre, según el Código Civil y todo eso, ya fue expuesto por los compañeros que antecedieron. Ahora bien, la especialidad de la servidumbre que ella ha explicado es porque es para un uso comunal. Es decir, ella ponía un ejemplo de algún lugar, alguna aldea o algún municipio que tenga agua, ¿verdad? Y que tenga pilas, dijo usted, o sea, para lavar. Sí. Sí, y llegan a llenar sus cántaros, muchas personas hacen fila. Eso era un problema antes, cuando solo en las comunidades solo se tenían en ciertos lugares el agua y tenían que madrugar y ir a poner sus cántaros para poderlos llenar. Entonces, a eso se refiere. Eso podría ser un ejemplo. Otro ejemplo podría ser que, por ejemplo, ahora que existen cocodes, comudes, codedes, en las comunidades a veces reciben donaciones de terrenos para poder hacer ahí por ejemplo, las autoridades de la comunidad a veces necesitan un terreno para hacer ahí una casa, para tener ahí ¿Manda? Por ejemplo, ahí por el cementerio, en esa vía, ahí hay una, que eso lo tuvieron que donar para hacer ahí, llegan a lavar y todo eso. Ajá, o si no, puede ser también como la sede, no se me venía esa palabra, la sede de los comunes de algún lugar, la sede de los codedes o la sede de los ¿cuál es la otra? Codedes, comunes. De los comunales. Es que hay otros. Cocodes. Son 3 tipos. Entonces, por ejemplo, en un barrio, alguien dona un terreno para que ahí sea la sede de los codedes, por ejemplo. De los... ya se me supieron los 3 nombres. Codedes, comunes y los cocodes. Los comodes. Para que los que tengan su sede, cualquiera de los 3, ¿verdad? Según sea el lugar. Entonces, se da el problema que a veces donan el terreno y el terreno está adentro. Vengo yo y les digo, miren, yo tengo un espacio, pero está ahí adentro. Entonces, no tiene salida. Van a tener que constituir ustedes una servidumbre, un paso. La servidumbre de utilidad.
pero va a ser para utilidad de pública, pues, porque eso va a ser Pública y comunal. de la Ajá, comunidad. o sea, para el público. Eso va a ser para la comunidad. Eso ya no lo vamos a tocar. Yo lo voy a dejar como una herencia para que sea la sede de esa institución. Entonces, ahí es donde se da lo que usted explica. Ahora no sé si tienen la parte práctica. Sí, así es. Por Tengo favor. una escritura que sería la 14. Sería en la ciudad de Jalapa el 6 de agosto de 2021. Pero todavía no la ante estamos mí, Glenda viendo. Lorena. Espérense, ahorita la van a ubicar, que la ubiquen en Mel, ahí, que la acerquen un poquito, va. La parte posterior está ahorita, la parte anterior, ahí está la parte primera. Ahí está. Ahí, entonces ahí está. ya puede compartir. Ahorita, empiece pues. Ok, gracias. Entonces, sería la número 14. En la ciudad de Jalapa, el 6 de agosto de 2021, ante mí, Glenda Lorena Aguirre Centes, notaria, comparece la señora Roxana Elías Jerónimo, de 33 años de edad, casada, guatemalteca, bachiller en Ciencias y Letras, de este domicilio, persona de mi conocimiento. Comparece en su calidad de presidenta del Consejo de Administración y representante legal de la Sociedad Agropecuaria El Maizal, Sociedad Anónima, y lo acredita con el acta notarial que contiene su nombramiento autorizado por el notario César Estuardo Izales Marroquín, el 3 de marzo del 2020, inscrito en el registro mercantil bajo el número 538.300, folio 230 del libro 93, de auxiliares de comercio con fecha 10 de marzo del 2020. Como notaria doy fe y hago constar: A, que tuve a la vista la documentación relacionada; B, que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley, a mi juicio, para este acto. C, que la compareciente me asegura de ser de los datos de identificación personal anotados que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que constituye servidumbre de utilidad pública o comunal, de conformidad con las cláusulas siguientes. Primera, manifiesta la señora Roxana Elías Jerónimo que su representada, la Sociedad Agropecuaria El Maizal, Sociedad Anónima, es propietaria de la finca rústica inscrita en el segundo registro general de la propiedad de la zona central al número 32.520, folio 75. Ahí la voy a interrumpir. Si dice que está inscrita en el segundo registro general de la propiedad, no puede ser el de la zona central. ¿De dónde es el libro? De Jalapa. Entonces es en el general de la propiedad. Quítele lo que dice en el segundo registro. Segundo, nada más. Segundo. Inscrita en el registro general de la propiedad de la zona central. Solo se le quita la palabra segundo. Porque el segundo registro solo ve lo que es occidente y suroccidente. En este caso sería de Jalapa, Jutiapa, es el registro general de la propiedad de la zona central. Está bien, Lick. Continúe. El registro general de la propiedad de la zona central al número 32.520, folio 75 del libro 203 del departamento de Jalapa, Jutiapa, que consiste en terreno ubicado en jurisdicción de Retaluleu. Ahí está con el problema. Área medida. Permítame. Ahí está el problema. Que la escritura está, yo digo que el formato estaba que era de REU. Por eso es que dice el segundo registro. Si lo va a pasar a Jalapa, Jutiapa, que consiste en un terreno ubicado en Jalapa. No en Busco REU. uno de Jalapa y le quito el de Retaluleu. Quítele Retaluleu y escríbale Jalapa. Porque no puede ser jurisdicción de Retaluleu. Entonces sería en jurisdicción de Jalapa, con el área, medidas y colindancias que constan en el propio registro y que será el predio sirviente y es conocida como finca El Maizal.
haciendo constar de manera expresa que sobre el inmueble descrito no existen gravámenes, anotaciones ni limitaciones, y la notaría le advierte de las responsabilidades en que incurrirá si o declarado no fuera cierto. Segunda, continúa manifestando la señora Roxana Elías Jerónimo que su representada, la Sociedad Agropecuaria El Maizal, Sociedad Anónima, constituye sobre la finca identificada en la cláusula anterior una servidumbre de utilidad pública o comunal para la instalación o colocación de un puente peatonal y vehicular para el municipio de Jalapa. Dicho puente tendrá un ancho máximo con todo y sus bases 10 metros por 25 metros aproximación, que hace un total de 250 metros cuadrados. El puente estará construido de concreto, se colocará sobre el río Achujá y tendrá asentadas sus bases sobre la finca, propiedad de su representada. El puente es de utilidad pública o comunal debido a que unirá una carretera de 11 metros de ancho que viene del municipio de Jalapa para Valle del Río y pasa por la finca de su representada. Expresa la otorgante en la calidad con que actúa que la finca de su representada está al lado este del río y sobre ese predio quedarán excavadas las bases del puente. Tercera, manifiesta la otorgante en la calidad con que actúa que las estipulaciones a que se sujeta la servidumbre son: A, la presente es de utilidad pública o comunal y por esa circunstancia se constituye solo sobre su predio, ya que ¿Se le fue el internet o se me fue a mí? Ay. Ahí. Al parecer. No le... A ella va. Ya se le fue. Entonces voy a seguir leyendo. Vamos a ver. Dice, manifiesta la otorgante en la calidad con que actúa que las estipulaciones a que se sujeta la servidumbre son: A, la presente es de utilidad pública o comunal y por esa circunstancia se constituye solo sobre su predio, ya que será la comunidad la beneficiada. B, la servidumbre será a perpetuidad sin pago de indemnización alguna. C, todos los trabajos necesarios han sido y serán efectuados por la comunidad. Cuarta, dice, manifiesta la otorgante en la calidad con que actúa en nombre de su representada, acepta expresamente la constitución de la servidumbre sobre la finca de su representada y el presente instrumento. Como notaria doy fe, A, de todo lo expuesto, B, que tuve a la vista el título de propiedad, el plano y documento con el que se acredita la presente representación ejercida. C, ya tiene otra vez internet. Es que se fue la luz. Pero ya tiene. Entonces me quedé, doy fe, todo lo expuesto, que tuve a la vista el título de propiedad, el plano. C, advertida a la otorgante. Ajá, advertida a la otorgante sobre los efectos legales del presente instrumento, así como de la obligación relativa a la inscripción del testimonio de esta escritura en el registro general de la propiedad de la zona central. Y D, leí lo escrito al otorgante, quien enterada de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo acepta, ratifica y firma. Y tengo, no sé si lo puede ver ahí porque yo no tengo luz aquí. Ajá, está la firma. La firma ante mí, mi firma y el sello abajo. Ajá, entonces el problema acá es que la persona firmó abajo. Entonces usted tenía que haber puesto un nuevo ante mí más abajo y firma y sello más abajo. Porque no puede estar la firma después del ante mí. Tiene que firmar antes que usted. La firma tiene que estar antes de las palabras ante mí. Luego firma usted y pone su sello. Sí, yo tengo la firma
En el número 3 está la F, lo único que la firma tenía que estar arriba cerca de la F. Sí, la hicieron abajo. Entonces, usted baja las palabras ante mí hasta la línea 8. Y después de la 8 para abajo, usted puede firmar y sellar. Ah, bueno. La corrige y la comparte ya corregida, por favor. Igual, Oti, Vale, también, ahorita la voy a corregir de también una vez. corrige lo que le dije, Oti, y la puede compartir. Muchas gracias. Sacó 10 puntos de la exposición teórica y le puse 8 puntos en la práctica porque no arregló, no corrigió lo de Jalapa, no que era de REU y del segundo registro. Esa la debieron haber leído bien para poderla arreglar. Sí, yo tuve la duda y le escribí en la tarde, pero ya no le la volví a vi. escribir porque Tal vez tenía debería duda de en eso. haberme llamado mejor porque a Y a veces la los a la mensajes no los próxima, veo, pero las llamadas a veces sí las atiendo, perdón. entonces a la Bueno, próxima le llamo. Gracias, va, licenciada. está bien para servirle. Vamos a ver si encontrará conectada Martínez Gómez Jamie Corina. ¿O no se encuentra conectada? ¿Cómo hago para tener luz? Aquí. ¿Quién habla? Yo porque es que no tengo luz y no miro mi teléfono. Glenda. No, para poder salir de la pantalla. Ahí está. Ya. Ahí está. Ya, Ahí está. yo creo que ya. Va, entonces ahí puede salir de la pantalla. Va, ahora estoy llamando a Jamie Corina Martínez Gómez. Ay, a Jamie le correspondía exponer, si no estoy mal, es la número 12. Vamos a ver en el calendario de diario. El número 12 es la constitución de servidumbre de paso con predios de los mismos dueños. Esa es la que le correspondía a ella. La diferencia aquí en la servidumbre de paso con los mismos dueños es que, por ejemplo, viene Edgar Orellana y es propietario de 2 terrenos contiguos. Usted es el dueño de los 2 terrenos, pero cada uno de los terrenos tiene un número de finca, un folio y un libro. Entonces, siempre uno le va a servir al otro porque están favoreciendo a los 2 predios. Siempre va a ser uno el que va a servir y el otro el que va a soportar la servidumbre. O pueden ponerse de acuerdo que cada uno de los predios dé la mitad y la mitad de la servidumbre. Siempre tiene que existir un plano que va a ser el que va a regir la servidumbre, el que va a decir cuántos metros tiene de largo, cuántos metros tiene de ancho. Va a comparecer la misma persona, pero en una de las partes comparece como propietario de un terreno y en la otra como la otra parte que es el mismo, pero como propietario del otro terreno. Es decir, siempre las figuras legales van a existir en el sentido de que los elementos personales aquí va a ser el que otorga y el que recibe, el predio sirviente y el predio dominante. No importa que sean de diferentes dueños, sino que también puede ser el mismo. En este caso, la persona comparece 2 veces como propietario de un predio y como propietario del otro, en uno en calidad de predio dominante y en otro en calidad de predio sirviente. Lo constituyen, lo hacen constar dentro de la escritura y todo lo demás es exactamente igual a la servidumbre de paso de varios dueños, de dueños diferentes. O sea que tienen que adaptar la escritura en ese sentido, nada más. Esta es la última clase antes del parcial, del primer parcial. De los contenidos, entran las 15 escrituras dentro del contenido a examinar. No les voy a poder pedir que los casos no son 15 casos divididos, ¿verdad? No que se tomaron algunas escrituras al azar y esas son las que van a tener que fraccionar.
No tienen previas ni posteriores, me parece, no recuerdo, solo es el faccionamiento y el señalamiento de qué contrato contiene la escritura y los fundamentos, creo. Es que no recuerdo ahorita. Lo único que sí les voy a decir es que en el calendario están para el lunes a las 7 de la noche y el examen termina a las 8. Entonces yo les voy a dar 2 horas. Va a ser de 7 a 9 para que les dé tiempo a hacer todo lo que se les solicita. Otra observación muy importante que tienen que tomar en cuenta el día del examen. Se les está pidiendo que suban el archivo de su examen en PDF porque es la única forma que lo recibe el cuestionario. Si no les da tiempo subirlo por X o Y razón, el cuestionario no les acepta, lo pueden mandar al correo o al WhatsApp, pero lo van a mandar siempre PDF, no como fotos individuales. Y lo que van a tener presente en el momento de que les aparezca su examen es tomar la captura. Porque si ustedes necesitan después la revisión, porque si lo mandan a WhatsApp o a correo, a veces yo no lo encuentro y no les va a aparecer nota. Entonces me piden revisión y lo primero que yo les pido es su captura, donde está su nombre, su número de carnet y la variante que les tocó. Entonces, ya con esa captura, yo procedo a recibirle sus documentos y a calificarlos y a ponerle su nota. Entonces, esto sí quiero que quede bien claro, porque si ustedes piden revisión y no tienen captura, lamentablemente no van a obtener nota alguna. Y se los estoy advirtiendo de una vez porque no lo puedo hacer. Ahora, si lo suben al cuestionario, pues ahí no va a haber ningún problema. En PDF porque así está programado. No recibe archivos de fotografías. Tienen que sacar las fotografías, pasarlo a PDF y después enviarlo. ¿Alguna duda, algún comentario en relación a esto del examen? El examen es el lunes a las 7 de la noche. O sea que si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, tiene que ser hoy, el día que lo hagan, porque ya el día que yo me conecte va a ser para pasarle su cuestionario y ahí ya no va a haber oportunidad de ninguna cosa más. Solo va a ser práctico, Ligda. Pues fíjese que no recuerdo, yo creo que sí hay unas preguntas, pero no me recuerdo. Ahorita es que como ya lo pasamos, no. Creo que hay unas preguntas directas. Creo que hay unas preguntas directas. ¿Mana? Lo voy a pasar a las 7 de la noche, ¿va? Lo voy a pasar a las 7 de la noche y va a terminar 2 horas después, aunque en el calendario 9. Dice que es 1 hora, pero yo como tengo libertad de cátedra, voy a tomarme el abuso de darles 2 horas, a ver si no tengo problemas por eso, porque de lo contrario no les da tiempo. Sí. Entonces a las 9 hay que mandarlo. Antes de las 9 para que les dé tiempo subirlo, porque a las 9 yo cierro. Ah, ok. Yo a las 9 cierro, no lo voy a dejar abierto, yo a las 9 cierro. Y lo primero que tienen que hacer cuando les aparezca su examen es tomar la captura. Después ponerse a trabajar y cuando ya tengan hecho su trabajo, le van a tomar fotografías, lo pasan a PDF y lo suben al formulario. Si tuvieran algún problema para subirlo al formulario, porque el formulario se satura, entonces mejor lo que hagan es mándenlo al WhatsApp, a mi WhatsApp o al WhatsApp del grupo, pero en PDF, por favor. O lo mandan a mi correo. Es ligdamendezderecho@gmail.com. Pero en PDF, no, en ninguna de las 3 formas les voy a aceptar fotografías así aisladas. Tienen que estar en PDF, en un mismo archivo. Y todo va a ser de las escrituras públicas. Solo de las 15 escrituras que hemos visto. Solo esas 15. Tienen que hacer reunir las 15. Si algún compañero no las compartió, por favor me hacen saber eso porque se les sancionará por eso, ¿verdad? Porque cada uno al exponer tiene que compartir su escritura para que todas el día de hoy ya las tengan, aunque sea a las 10 de la noche, pero las tienen que tener.
¿Sí? ¿Solo a mano se va a poder fraccionar las escrituras o Solo a mano, solo a mano. Ah, está bien. Solo a mano. No voy a aceptar que peguen papelitos. Ahí se recuerdan que si pegan papelitos, les voy a anular su escritura. ¿Sí, Edgar? ¿Sabe quién sería? Edgar, ¿necesita consultar algo? Sí, una de mis consultas es las escrituras. Nosotros tenemos que utilizar el papel de la imitación de papel de protocolo o lo podemos utilizar en cualquier otra hoja. Usted no tiene papel. Bien, yo sí tengo papel que me va a servir para faccionar mis escrituras para la elaboración del protocolo. Pero mi pregunta era esa, ¿verdad? Por si en un dado caso no nos alcanzan las hojas, ¿verdad? Sí, sí, fíjese que sí va a tener que usar su papel de protocolo. Ok. Lo que puede hacer es, ¿saben qué? Les voy a dar una idea. ¿Por qué no le sacan fotocopias? A una hoja, sáquenle fotocopias y tienen preparadas unas cuantas fotocopias. Para no usar todo el papel imitación de protocolo, ¿verdad? Licenciada, y para cuando entregar las escrituras que ya van, ¿esas sí pueden ser en computadora o también a mano? Ay, no tengo las instrucciones ahorita a la mano. Eso les indico después. Yo creo que estas son a mano también. Pero voy a ver las instrucciones, no las tengo ahorita a la mano. Ahorita enfóquense en su examen. Sáquenle fotocopias a una hoja para poder... Ligda, yo recuerdo que usted dijo a compu. O a... Sí, Ligda, a computadora. Voy a revisar y les paso las instrucciones luego, pero ahorita no Sí, tengo yo ya pena. empecé, Ligda. No se preocupen por eso, sino que preocúpense por su examen, porfa. Y si tienen problema con el uso de las hojas, sáquenle fotocopia a una hoja de los dos lados, que salgan dúplex, ¿verdad? Para poder usar aunque no tenga colores para su examen. Es una idea para no gastar las hojas de colores que van a usar para su protocolo, ¿verdad? Ligda, perdone, yo tengo una duda. ¿Sí? En las hojas de protocolo también le tenemos que poner los timbres, ¿verdad? Que piden en cada fraccionamiento de cada escritura. ¿O no? En el protocolo no se pone eso, no. Ah, vaya, esa era mi duda que yo tenía. No. Bueno. Si le pone timbres, las va a echar a perder. Sí, es cierto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Licenciada, buenas noches. Una buenas consulta. Noches, Ángela. Dígame. Con la escritura que quedó pendiente de la compañera que ya no expuso. Es igual que la de servidumbre de los mismos dueños, de los dueños que no son el mismo dueño, que son dueños diferentes, solo que los hacen comparecer a la misma persona. Porque la diferencia es que el mismo dueño, la misma persona es la dueña de los dos predios. Esa es la única diferencia. Y la duda que ustedes tendrían, ya se les estoy aclarando en el sentido que él comparece 2 veces, él mismo. No vayan a tener pena de que sea el mismo, porque él es dueño de un predio y dueño del otro. Lo tienen que hacer comparecer 2 veces, con el mismo nombre, con su misma identificación, con sus mismas generales. Y tiene que firmar 2 veces, una donde da y la otra donde recibe. Gracias, licenciada. Adáptenla. Esa trabajenla, ahorita que están estudiando, adáptenla, trabajenla. La sugerencia que les doy es que ustedes ya tengan sus 15 escrituras a la mano para que en el momento que se les pide el fraccionamiento, ustedes solo transcriben, ¿verdad? Adáptenlas. Hagan de una vez las de su protocolo con su nombre, así ya solo las tienen de copiarlas. Por lo menos van dejando los espacios de los datos que se les dan en los casos. Que a veces son los nombres o a veces son cosas así que tienen que irles cambiando nada más. Las personas que ya han tenido la experiencia de examinarse conmigo ya saben cómo es el examen. Las personas que por primera vez están sometiendo a un examen van a tener que preguntarle a sus compañeros para tener familiaridad y no sorprenderse, ya que es pura práctica.
pura práctica y sí voy a calificar errores y todos los requisitos, que no dejen espacios, que no tengan manchones, que no tengan tachones, que no tengan salvados, ¿verdad? Ya pueden testar, entrelinear, pueden adicionar. Todo eso se puede hacer en el instrumento público. Lo de hoy que se corrigió, tómenlo en cuenta. Por eso se dice ante mí. Las firmas de los comparecientes van ante mí. O sea, las palabras ante mí van después de las firmas y hasta de último va la firma y el sello de notario. Esos 2 errores que cometieron hoy lo tienen que corregir. ¿Tienen alguna otra Linda se duda? dijo que no se podía testar. Sí, se puede testar y entrelinear y adicionar, claro que sí. Ay, Sí, yo sí. escuché, no se puede testar. Oye, yo dije, No, claro que sí. Es ahí donde tienen que poner en práctica todo lo que han aprendido todo este tiempo. Ahí es donde lo tienen que hacer, pero lo tienen que hacer bien. ¿Alguna otra muy bien, ahí pregunta? voy a poner un papelito. No, papelitos no. Alba no tiene preguntas, Alison no tiene preguntas, Ángela, Cristina, licenciado, todo bien. Ángela gracias. Pérez, Ángeles Pérez, Cecilia Carrillo. Solo una pregunta, disculpe. Manda Edgar. A nosotros, usted nos va a enviar el formulario yo no sé si estoy mal, pero usted nos va a enviar el examen a través de un formulario de Google. Sí, yo les mando un enlace y ustedes abren su enlace. Es decir, puede ser que el día del examen yo les diga, bueno, les mando 3 enlaces, un ejemplo, 4 enlaces. Del listado del 1 al 10 va a trabajar el primer enlace. Del 11 al 15 van a trabajar el segundo, del 16 al 20 el tercero y así. Usted entra al enlace que le corresponda y comienza a trabajar. En el enlace, cuando abre su formulario, le va a pedir su nombre, su número de carnet. Ahí hay espacios obligatorios que usted tiene que cumplir y comienza a trabajar. Después sube, pero lo va a tener que subir como archivo de PDF. ¿Sabe qué sería bonito? Quisiera que con algún su compañero que tenga confianza puedan practicar para que usted ya no se sienta sorprendido a la hora del examen. Usted no se ha examinado nunca en este formulario. Ajá, bien, pensé yo. Por ejemplo, yo le mando el enlace de su compañero que le mande un enlace. Creen un enlace con un cuestionario. Pero no para hacerlo, sino que solo para que usted practique cómo es ingresar. El enlace es igual a como entra aquí a la clase de Zoom. Ahí le da clic y va a entrar al formulario. Y ahí le va a ir pidiendo, ¿verdad? Pero sí tiene que practicar y le tienen que enseñar cómo se sube el archivo. Y no en fotos, sino que en PDF. Entonces la sugerencia es que usted practique con alguien. Creen un formulario y se lo mandan o usted mismo con alguien de su familia o con alguien de sus compañeros. Así fue como yo aprendí. Quería ver cómo salía, entonces tenía que hacerlo con alguien más y no le ofrezco porque ya no estamos en tiempo. Si me hubiera dicho antes, hubiéramos practicado, pero ahorita ya no estamos en tiempo. Y vieran qué cansada terminé la semana. Nos pidieron el reporte del mes, nos pidieron los exámenes. Hay un montón de cosas. Me examiné mi privado para mi maestría. Ay, horrible. Fue una semana bien cansada. Así es que, si ya no hay ninguna otra pregunta, vamos a ir dando por terminada la clase. La sugerencia ¿Cómo para le él. fue? Bien, gracias a Dios. Ahorita ya solo voy a Ay, pedir. me alegre. Sí, gracias a Dios, solo voy a pedir una fecha para otras cosas que hay que hacer y ya es la graduación. Ay, sí, pero Qué alegre. estoy muy cansada. Ahí le voy a ir a cantar, aunque sea ¡Nos ahí. invita Nigda! No, hoy tenemos que tener distanciamiento social. Miren lo que dijeron hoy en las noticias, que este sábado y domingo practiquemos una actividad que es no salir de casa, dice. Que mejor Pues yo ni puedo salir. pero mejor nos quedamos estudiando notariado.
Y Edgar Orellana, con alguien, practique lo del formulario, pero siempre todo así por medio de dispositivos móviles. No hay necesidad de salir. Practique, Edgar, porque si no, no va a poder subir su examen. Va a ser problema. Ok, está bien. Vamos a practicar ahí. Sí, sí, practíquelo y practíquelo varias veces porque no se aprende rapidito, así cuando uno no tiene familiaridad y tiene que tener buen internet. Y, ay, es un problema, pero le va a salir bien todo. Si no lo puede subir al formulario, me lo manda al WhatsApp, tenga pendiente el correo. No me vayan a estar preguntando el correo en el ratito del examen, por favor. Mi correo es ligdamendesderecho@gmail.com. Porque si no lo pueden subir al formulario, lo suben al correo, siempre en archivo PDF. Por favor. ¿Podemos dar por terminada la clase el día de hoy? Les pregunto. Está bien, licenciada. Pasen buena noche y nos vemos el lunes a la hora del examen. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Bendiciones.